Pues buenos días, soy Ana, soy residente del Hospital de Alcorcón y junto a mi compañera Sandra Cruz Carrascosa vamos a presentar un caso clínico que tuvimos la suerte de ver durante nuestra rotación de autoinmunes en el Hospital de Granada de San Cecilio. Y nuestro caso clínico se llama Del remedio a la enfermedad, un giro inesperado en la evolución clínica. Nuestra paciente es María, una mujer de 47 años, natural de Brasil, que, bueno, entre antecedentes personales destaca que, bueno, no es fumadora, no consume ningún otro tóxico y no es hipertensa, dislipémica ni diabética, pero tiene una historia de cardiopatía isquémica con 2 infartos agudos de miocardio que necesitaron colocación de stent y retrombosis de estos stent con necesidad de un bypass coronario y, o sea, que llama bastante la atención. Entonces, nos lo derivan los compañeros de cardiología porque después del bypass, la paciente comenta un poco de pasada que dice que tiene dolor y debilidad en el brazo derecho al uso repetido del mismo. También dice que tiene la mano muy fría y que nota como hormigueos, pero que no se le ponen los dedos, no tiene un claro fenómeno de Raynaud con el frío. Y bueno, a la exploración los compañeros de cardiología ve que tiene ausencia de pulsos distales en ese brazo. Y bueno, pues nosotros le vemos en consulta y objetábamos eso, esa ausencia de pulsos distales en el brazo derecho y una diferencia de tensión en ambos brazos. Entonces, en un principio se inicia el estudio con una analítica en la que observamos una anemia normocítica, normocrómica y elevación de reactantes de fase aguda con una PCR de 55 y una VSG de 80. Y bueno, se le hace una ecografía Doppler de los miembros superiores, donde se ve una estenosis concéntrica de la arteria subclavia derecha, que parece ser lo que explica el cuadro este de claudicación intermitente del brazo. Bueno, en conjunto, pues al tener una paciente con cardiopatía isquémica sin factores de riesgo cardiovascular y una arteriopatía periférica en brazos con elevación de reactantes de fase aguda, pues se plantea la posibilidad de que sea una arteritis de Takayasu, por lo que se le hace un PET-TAC. En el PET-TAC lo que se ve es que hay una captación de la arteria subclavia derecha con un submax de 5,9 y en la aorta ascendente, en la salida del stent izquierdo, de 5,3. Y también llama la atención que tiene adenopatías iliares bilaterales y subcarinales también en el PET-TAC. Entonces, en conclusión, pues parece que tenemos una paciente con un cuadro inflamatorio sistémico, con afectación de los grandes vasos, de la subclavia derecha y de la aorta ascendente, con adenopatías ciliares bilaterales y subcarinales. Entonces, pues nos planteamos ya el diagnóstico diferencial acerca de qué es lo que le pasa a esta paciente. Entonces, entre las posibilidades diagnósticas nos planteamos todas estas. Eh, la arteritis de Takayasu, sarcoidosis con afectación vascular, enfermedad por IgG4, aortitis infecciosa, sobre todo tuberculosis, sífilis y linfoma con infiltración vascular. Entonces, aquí un poco una tabla de diagnóstico diferencial acerca de las distintas entidades. Pues en el caso de la arteritis de Takayasu, pues sí que nos cuadra la presentación clínica porque es una mujer joven, con isquemia de grandes vasos y que capta tanto en la aorta como sus ramas. Y bueno, es característico también que tiene esa clínica de claudicación y elevación de los reactantes de fase aguda. La sarcoidosis también puede dar claramente las adenopatías ciliares y subcarinales. La afectación vascular es menos frecuente, pero se ha descrito en la literatura y bueno, aunque muchas veces dicen que esta afectación suele ser subclínica, pero aún así es una posibilidad a plantearse. La enfermedad relacionada con el IgG4 suele darse en personas más mayores y lo puede dar aortitis, periaortitis y bueno, también puede dar adenopatías. En este caso, pues lo más característico es esa elevación de la IgG4 en el suero, aunque el hecho de tenerla normal no lo descarta. También es necesario la biopsia para llegar a este diagnóstico. En el linfoma mediastínico, pues esta paciente no cuenta claros síntomas B, no había una masa mediastínica que conectara los ganglios con la afectación vascular y bueno, la captación debería de ser más intensa, pero bueno, es algo que habría que descartar también por la gravedad que tiene este proceso.
También habría que descartar causas infecciosas, sino, las más importantes serían la tuberculosis y la sífilis, que bueno, normalmente se acompañaría de fiebre o sea, de algún otro antecedente que predisponga pues, relaciones sexuales de riesgo o que, bueno, en este caso la paciente venía de Brasil, o sea que la tuberculosis es una posibilidad. Entonces, en cualquier caso, pues teniendo en cuenta estos diagnósticos diferenciales, pues empezamos a hacer el estudio de autoinmunidad, que en este caso, bueno, pues salió todo negativo con la IgG4 normal, la ECA también, y bueno, cabe destacar que la angiografía de los vasos pues fue normal, lo cual no termina de cuadrar con la posibilidad de la arteritis de Takayasu. Se descartaron las causas infecciosas y en cuanto a la patología linfoproliferativa en relación con el linfoma, pues se hizo un forotis y un inmunofenotipo de sangre periférica que fueron normales. Realmente la clave del diagnóstico debería estar en la biopsia de los ganglios subcarinales o iliares, pero teníamos un gran limitante, es que esta paciente había sido revascularizada hace muy poquito, hace 2 meses, y seguía con angina persistente pese a ello y estaba doblemente antiagregada, lo que nos dificultó la posibilidad de hacer una biopsia a través de un EBUS. Entonces, bueno, ante esto pues se decidió demorar la biopsia. Y bueno, un poquito con todos estos hallazgos, pues la arteritis de Takayasu pues, es una posibilidad, pero es verdad que no nos cuadra el tema de las adenopatías y que la angiografía sea normal y no tenga estenosis. La sarcoidosis es una posibilidad, es verdad que la afectación vascular no es frecuente, pero no, es una posibilidad diagnóstica. La enfermedad relacionada por IgG4, lo que decíamos, lo habitual es que acompañe con elevación sérica de IgG4 y también hay otras alteraciones, como por ejemplo descenso del complemento y elevación de eosinófilos que en este paciente no tenía. El linfoma mediastínico, pues prácticamente lo podemos descartar por eso, por esa ausencia de síntomas B, ausencia de masas mediastínicas y ausencia de citopenias. La ortitis infecciosa con el estudio de los hemocultivos, de la serología de sífilis, pues también la descartamos. Entonces, pues realmente nos quedan muchas posibilidades diagnósticas, arteritis de Takayasu con adenopatías, que sería raro, sarcoidosis con vasculitis sarcoidea, que sería una posibilidad bastante alta, y una enfermedad por IgG4. La cuestión es que no podíamos aclarar este diagnóstico porque no podíamos tener una biopsia de las adenopatías. Entonces, se decidió, dado la afectación clínica tan importante de la paciente, tratarle de forma empírica con bolos de metilprednisolona de 125 durante 3 días y tocilizumab subcutáneo semanal. Esto se hizo porque, bueno, revisando un poco la fisiopatología de los 3 procesos, pues en todos intervienen la interleuquina 6 y, bueno, pues se decidió empezar con este tratamiento. Con este tratamiento el paciente tuvo una buena evolución clínico-analítica y con desaparición de la angina de pecho, la normalización de reactantes de fase aguda y una disminución bastante importante de la captación tanto de los vasos como de las adenopatías a nivel del PET-TAC. El problema es que durante el seguimiento esta paciente hizo una hidradenitis supurativa en ingles y axilas, entonces, claro, los anti-interleuquina 6 no son efectivos para la hidradenitis supurativa, entonces lo que se quiso es cambiar a anti-TNF, en concreto al adalimumab, porque también servía para la hidradenitis. Eh, y en principio con eso las lesiones desaparecieron. Pero a las 2 semanas del cambio de tratamiento se observó un deterioro de la función renal de una creatinina desde 0,8 pasó a 3,2. Se hizo el sedimento de orina donde no tenía ni proteinuria ni tampoco tenía hematuria y tampoco se vio alteración de la arteria renal en la ecodoppler. Se repite un nuevo PET-TAC donde se observa un aumento significativo de las adenopatías mediastínicas y bueno, pues eso parece que ha rebrotado un poco la enfermedad. Entonces, finalmente se decide, ya que la paciente ya estaba clínicamente estable en el sentido de que no tenía angina, lo que antes nos limitaba el hecho de obtener una adenopatía, pues se realiza una biopsia del ganglio subcarinal a través de EBUS, donde se observaron granulomas no necrotizantes sin observarse microorganismos, y se hizo una biopsia renal por ese deterioro tan rápido de la función renal que no mejoraba pese a corticoides, y en ella se observaba pues eso, una nefritis túbulo intersticial y granulomas no necrotizantes.
Entonces, realmente en esta paciente tenemos muchas dudas, porque eso, parece que por una parte el tratamiento con anti-TNF ha desencadenado como un rebrote de lesiones granulomatosas, que eso se ha descrito también bastante en la literatura, y bueno, pues eso es bastante conocido y se conoce. Y por eso parece que es una reacción granulomatosa en relación con el tratamiento con anti-TNF. La otra duda es si realmente es qué enfermedad es realmente, porque no tenemos en la biopsia, no objetivamos ese infiltrado linfocítico de células CD4 positivas, ni tampoco tenemos fibrosis esteriforme, ni tampoco flebitis obliterante que oriente a una enfermedad por IgG4. Entonces, esa posibilidad diagnóstica en principio la descartamos y en la arteritis de Takayasu el problema es que esas adenopatías que estaban desde el principio no se pueden explicar. Por tanto, el diagnóstico definitivo que dijimos era probable sarcoidosis sistémica con afectación vascular y adenopática y con una reacción granulomatosa ganglionar y renal paradójica inducida por el tratamiento por adalimumab. Entonces, se suspendió la adalimumab y se iniciaron bolos de metilprednisolona y se asoció al tratamiento micofenolato, porque el metotrexate, como sabemos, pues no se puede utilizar en pacientes con un filtrado menor de 20. Y bueno, pues básicamente queríamos con esta presentación reflejar la reacción granulomatosa tipo sarcoidosis-like en los tratamientos anti-TNF que se ha descrito en la literatura y que, bueno, pues que hay que estar atento a eso para distinguir a veces entre una reacción paradójica de un brote de la enfermedad. Y que, bueno, estas reacciones siempre requieren la suspensión inmediata de los anti-TNF y en el caso de complicaciones graves como esta paciente, pues se recomienda asociar glucocorticoides sistémicos. Esa sería la bibliografía y muchas gracias y perdón por pasarme del tiempo.